Buenas noches, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a continuar con las clases sobre membresía e iglesia que hace ya unos jueves hemos comenzado a desarrollar. Y esta es nuestra cuarta clase sobre las evidencias o señales que demuestran que una persona es un creyente verdadero. Lo cual, hermanos, es importante, pues a la pregunta ¿qué es un cristiano según la Biblia? O si se es un creyente verdadero, como ya hemos explicado, es un asunto de vida o muerte. Por lo que es importante tener a la luz de la palabra las categorías o distinciones en las que nos debemos basar para determinar si se es un verdadero creyente o no. En la primera clase observamos las cosas que generalmente las personas usan, pero que no son determinantes para definir si se es creyente verdadero, como la honradez, el asistir a eventos religiosos, haber tenido experiencias, entre otras cosas más. Y estamos viendo ahora las cosas que sí muestran, según la Biblia, que se es un creyente. Hemos visto varias evidencias, las cuales voy a recordar y anuncio las que vamos a trabajar en el día de hoy. Así que recordemos las evidencias hasta aquí explicadas. Primero, amar a Dios. Pero esto no es un amor meramente sentimental o subjetivo, sino que, como explicamos, el amar a Dios implica convicción de las excelencias de Dios, contentamiento con lo que Él nos ha revelado en su naturaleza, con su actuar, interés en todos sus asuntos y gratitud por los beneficios recibidos de Él. Esa es la primera evidencia que desarrollamos. La segunda evidencia es arrepentimiento de los pecados. Y hablábamos también de lo que es el arrepentimiento según la Biblia. Implica tres cosas: aborrecer el pecado como lo que realmente es, una ofensa contra Dios y su santa ley. Arrepentimiento bíblico implica también aborrecerse a sí mismo a causa del pecado. Y el arrepentimiento bíblico, que evidencia fe, también involucra un esfuerzo decidido por un cambio de vida. También vimos la evidencia de la humildad, la evidencia de la fe en Jesucristo, y también hablamos, lo último que vimos fue la evidencia de la negación de sí mismo. Así que esas 5 evidencias hemos mostrado por las Escrituras que demuestran que se es un verdadero creyente. Hoy veremos que un verdadero creyente se dedica al honor y a la gloria de Dios. Entonces vamos a explicar en lo que se refiere la Biblia con la gloria de Dios, cómo nosotros podemos glorificar a Dios, para entonces, a través de esto, hermanos, evidenciar si nosotros verdaderamente estamos dedicados al honor y a la gloria de Dios. Vamos a mostrar por la palabra que un creyente se dedica al honor y la gloria de Dios, pues esto es supremamente importante para Dios mismo y lo ha de ser para nosotros. Así que si, hermanos, amigos, te encuentras que no estás viviendo o no estás dedicado al honor y a la gloria de Dios, debes arrepentirte y debes venir a Cristo para que transforme realmente tu vida. Así que vamos a ver la evidencia de la dedicación al honor y la gloria de Dios.
Vamos entonces a orar para entonces comenzar, entrar en materia. Oremos. Padre, gracias por tu salvación, gracias por la obra de Cristo por nosotros, gracias por tu fidelidad, misericordia y gran amor. Señor, así como hemos de aprender en esta clase, ayúdanos a vivir para tu gloria, pues para eso fuimos creados, para eso aún Cristo nos ha salvado, precisamente para destronar el pecado y esa intención e inclinación de amarnos a nosotros mismos, dejar de vivir para nuestra gloria y ahora podernos dedicar a tu gloria, Señor, y magnificar tu nombre en todo lo que hagamos. Te suplicamos que nos ayudes y que tu gracia nos ilumine. Obra en nosotros por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. En el nombre de Cristo en quien oramos. Amén. Bien, hermanos, entonces hablábamos en la última clase, la última evidencia que observamos es que el verdadero creyente se niega a sí mismo. La abnegación cristiana está, hermanos, íntimamente ligada a una total dedicación al honor y a la gloria de Dios. Si ya nosotros, como creyentes, en el que ha obrado el Espíritu Santo, ya entonces tenemos ahora la capacidad de negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos. Entonces ahora eso ha de suceder precisamente para que podamos dedicarnos al honor y a la gloria de Dios. Como ya se ha explicado, la abnegación bíblica surge del amor hacia algo distinto de nosotros mismos. Quien tiene este espíritu de abnegación hace de los asuntos de Dios el centro de sus intereses. Busca la gloria de Dios y no la suya propia. Y antes negábamos a Cristo y no queríamos hacer su voluntad. Ahora lo que hacemos como creyentes es que nos negamos a nosotros mismos. Antes vivíamos para nosotros mismos, nuestros intereses, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros deseos. Esa era la prioridad para nuestra vida. Pero ahora que hemos sido transformados y la gracia ha operado en nuestras vidas, eso es asunto del pasado y ahora vivimos para Dios. Nuestras metas, nuestros deseos se alinean a la voluntad de Dios. Y esto es que ahora procuramos vivir para su gloria, tratar de que Dios sea magnificado en todo lo que nosotros hacemos. Eso es lo que hace un verdadero creyente según la Biblia. Pero, ¿qué podemos entender según la Biblia sobre el honor y la gloria de Dios? Aquí me voy a basar en un escrito que ha sido de mucha edificación, escrito por Thomas Watson. Y voy a citarlo ampliamente en este estudio. Entonces, él habla de que hay dos clases de gloria en las Escrituras. Voy a explicar las dos con base a lo que Thomas Watson escribió. Dice que en primer lugar, la Biblia habla de la gloria que Dios tiene en sí mismo. Es decir, cuando habla de la gloria de Dios, la Biblia se refiere a esa gloria que es inherente y que pertenece a Dios mismo. Es la gloria que Dios tiene en sí mismo. Y es una gloria que es esencial a la deidad. Dice, como la luz lo es al sol. A Dios se le llama en Hechos 7:2 el Dios de la gloria. Y la gloria es el destello de la deidad. Dice, tan concomitante con esta que Dios no puede ser Dios sin ella.
La honra de la criatura no es esencial a su ser. Me explico. Un rey es simplemente un hombre cuando se le despoja de sus vestiduras reales. Eso es lo que se refiere cuando la honra o la gloria que nosotros tenemos no es esencial a nuestro ser. Podemos tener una posición de honor o de gloria, pero eso no es inherente a nosotros, ¿sí? Podemos perder esa posición y perdemos la gloria, como el caso del rey, al que se le quitan sus ornamentos regios, se le quita la corona, se le quita las ropas reales y pierde su gloria. Se convierte en un simple hombre como todos los demás. Pero la gloria de Dios es una parte tan esencial de sí mismo que sin ella no puede seguir siendo Dios. La vida misma de Dios reside en su gloria. A esta gloria no se le puede añadir nada porque es infinita y es aquello con lo que Dios se muestra más cuidadoso y de lo que no se desprenderá jamás. Como dice Isaías 48:11 en la parte final, mi gloria no la daré a otro. Así que la Biblia, cuando habla de la gloria de Dios, se habla de, hermanos, de eso que es inherente a Dios mismo, que sin esta gloria Dios no sería Dios. Comenta Thomas Watson, leo textualmente, que Dios dará a sus hijos bendiciones transitorias, tales como sabiduría, riquezas y honra, y también bendiciones espirituales, gracia, su propio amor, hasta el cielo, etc. Pero no otorgará a nadie su gloria esencial. Y pone el ejemplo que el rey Faraón se desprendió de un anillo y de una cadena de oro y se las entregó a José cuando lo nombró gobernador de Egipto, pero no estuvo dispuesto a renunciar a su trono. Y en Génesis 41:40 dice, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Asimismo, Dios hará mucho por su pueblo, les dará la herencia y pondrá sobre ellos parte de la gloria de Cristo como mediador, pero no se desprenderá de su gloria esencial. En el trono, Dios siempre será mayor que todos nosotros. Así que podemos decir, como comenta un autor, hermanos, que de acuerdo a todos los actos de Dios que se nos han revelado en las Escrituras, podemos decir, podemos afirmar, hermanos, que el propósito final de Dios en todo lo que hace es preservar y revelar su gloria. El propósito de Dios en todo lo que hace es preservar y revelar su gloria. Como dice Thomas Watson, Dios se muestra más cuidadoso con su gloria y de ella no se desprenderá jamás. Ahora, desde el día, hermanos, en que Dios creó el primer ángel de luz hasta el fin del mundo, el Creador espera recibir todo honor y gloria, como dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. La creación, hermanos, así como todas las actuaciones de Dios en la historia de la redención, fueron y son para la gloria de Dios. Voy a dar algunos ejemplos, hermanos, para ver con más claridad el compromiso que Dios tiene con su propia gloria, la cual, hermanos, puedo decir, es la motivación principal en todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace, lo hace con el propósito de que Él sea glorificado. Cada vez, hermanos, que Dios actúa en la historia de la redención, el propósito es
magnificar su nombre. Es decir, hermanos, revelarse a nosotros, mostrar sus atributos. Cada vez que la humanidad y el pueblo y su pueblo ve o Dios le manifiesta sus atributos, Él está revelando su gloria. Dios revela su gloria al mostrar amor, misericordia, ira, todos sus atributos. Entonces Dios, hermanos, en cada acto revela su gloria, manifiesta sus atributos. Así que vamos a dar unos ejemplos de cómo, hermanos, Dios es cuidadoso y celoso por ser glorificado. Por ejemplo, en el acto maravilloso del Éxodo, cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿qué motiva a Dios a sacar a su pueblo de Egipto? Leemos en el Salmo 106, en el verso 6 al 8, ¿qué fue lo que motivó a Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Leo el verso 6. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Entonces uno puede ver claramente que Israel había pecado, habían hecho iniquidad, habían hecho impiedad, no reconocieron las maravillas y las misericordias de Dios, no era un pueblo que vivía para la gloria de Dios. Y vemos que Dios lo salvó. ¿Pero por qué Dios lo salvó? El Salmo dice, pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Entonces la parte final de los versos leídos muestran que la motivación que llevó a Dios a sacar al pueblo de Israel de Egipto fue su propia gloria, el amor de su nombre. El nombre de Dios, hermanos, es Dios mismo. Entonces, por amor a Dios, por amor de sí mismo, por amor de su gloria y para hacer notorio su poder, es decir, para manifestar que Él es todopoderoso, para mostrar su gloria, entonces Dios saca a Israel de Egipto. Otro ejemplo, hermanos, es en el tiempo de los reyes de Israel. Vemos que en muchas ocasiones Dios liberó a la nación de Israel de sus enemigos, como en el caso que vamos a leer de los asirios. ¿Y por qué fueron derrotados en este caso los asirios? Si vamos a Segundo de Reyes, capítulo 19, 34, se nos va a dar la razón. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. ¿Por qué, Dios, la vas a salvar? Dice Segundo de Reyes 19:34. Por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Notemos que Dios pone en primer lugar el amor a sí mismo, el amor por su propia gloria. Y por amor a David, ya sabemos que Dios le había hecho una promesa a David, su siervo. Así que si Dios no la podía incumplir, porque entonces estaría puesto entredicho su fidelidad. Así que aunque diga por amor a David, estamos viendo que es por amor a la fidelidad misma de Dios en su palabra. Ahora esto no quita que Dios ame a sus escogidos, pero si les ama y les cumple lo que le promete, esto quiere decir y debemos entender que la razón principal para Dios cumplir su palabra a sus siervos, a sus escogidos, no somos nosotros mismos, hermanos, sino su propia gloria, hermanos. Eso también lo vemos en Segundo de Reyes, capítulo 20, verso 6. En el caso cuando extiende la vida de Ezequías 15 años más. Dice, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, otra vez, y por amor a David,
mi siervo. Entonces vemos, hermanos, esta realidad. Si nos vamos al exilio y a la restauración prometida, a la restauración post-exílica, cuando Jerusalén cayó en manos de Babilonia, mire lo que dice Isaías capítulo 48, 9 al 12. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Así que aquí vemos, hermanos, que la motivación de Dios en lo que hace y los hechos en la historia de la redención son, hermanos, en primer lugar, el amor de su nombre, amor a sí mismo, el amor a su propia gloria. Ni qué decir, hermanos, del Nuevo Testamento. La vida y el ministerio de Jesús giraron en torno y se centraron, hermanos, en la gloria de Dios. Por ejemplo, Jesús habla de su ministerio en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vemos claramente que el ministerio de Jesús tuvo como objetivo principal la gloria, la honra de su Padre quien la había enviado. Y cuando habla en Juan 7:18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos, ¿quién es el verdadero? ¿Quién es el creyente verdadero? El que busca la gloria del Padre. Esa, hermanos, es una gran evidencia de que somos verdaderamente cristianos y de que estamos en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Jesús, de hecho, también tuvo como objeto la gloria de Dios. En Juan capítulo 12, 27 al 28 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Vemos y aquí claramente, hermanos, está hablando de su muerte. Pero para esto había llegado a esta hora. ¿Para qué? Para que el Padre fuera glorificado. Así que la muerte de Jesús tuvo como objetivo principal, la gloria de Dios. Ahora en Romanos, capítulo 3, en el capítulo 3, versos 25 al 26, vemos esto con más claridad. Dice Pablo en Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, note, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Generalmente pensamos en nuestra salvación cuando se le pregunta a un creyente hoy en día, ¿por qué murió Cristo? Inmediatamente va a decir, murió para salvarnos de nuestros pecados. Y eso es una verdad, pero no es la verdad principal, no es la razón fundamental por la que Cristo murió en la cruz, propiciando nuestros pecados. Vemos claramente que Pablo aquí dice que la muerte de Cristo fue para manifestar un atributo de Dios, su justicia. Recordemos que Dios, al haber perdonado nuestros pecados, el atributo de su justicia estaba puesto entredicho. Y Cristo muere para manifestar
para dar gloria a este atributo de Dios mismo y para ratificar que aunque Dios perdona a los pecadores, Él sigue siendo justo porque Cristo paga en lugar nuestro. Así que en el Evangelio centrado en el hombre, se dice que el principal objetivo de la muerte de Cristo es nuestra salvación. Pero el Evangelio bíblico nos enseña que la principal razón por la que Cristo muere en la cruz es por la gloria de Dios. Manifestar su justicia. La justicia de Dios era la principal preocupación de Cristo al morir en la cruz. En otras palabras, mostrar que Dios es justo aún perdonando a sus escogidos. La muerte de Cristo resuelve un atributo de Dios que podía estar puesto en entredicho al perdonar a los pecadores. Así que aquí, hermanos, vemos claro que cuando Dios magnifica su nombre, nosotros sin lugar a duda recibimos el beneficio, así como en la muerte de Cristo. Si nosotros observamos la segunda venida y todos los acontecimientos futuros que sucederán cuando Cristo venga, hermanos, son para la gloria de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así que, hermanos, Cristo va a venir aquel día. ¿Cuál es el propósito? Para ser glorificado en sus santos. Y podríamos seguir dando ejemplos, pero espero que estos sean suficientes para que entendamos que el propósito final de Dios en todo lo que hace es preservar y revelar su excelentísima y magnífica gloria. Si este es el fin principal de Dios en todo lo que hace, hermanos, entonces este también ha de ser el sentido de nuestra existencia. Así que vamos a ver en segundo lugar, que cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, se refiere primero a esa gloria inherente de Dios, pero también cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, se refiere a la gloria que se atribuye a Dios. La primera gloria es la inherente a Dios y la segunda se refiere a la que se le atribuye a Dios, o en otras palabras, la que sus criaturas nos esforzamos por darle. De hecho, la Biblia nos manda y nos exhorta a darle la gloria a Dios, como por ejemplo en 1 de Crónicas 16:29 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, su mandato. Y que de 1 Corintios 6:20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Comenta un autor que Dios hizo al hombre a su imagen. La autoridad del hombre sobre el mundo y el llenar el mundo son manifestaciones, una imagen continua de Dios. El propósito de Dios, por tanto, es que el hombre actúe de tal forma que refleje continuamente a Dios, quien tiene la autoridad última. Al hombre se le otorga la elevada posición de ser portador de esa imagen, no para que se vuelva arrogante y autónomo, como trata de hacerlo por causa de la caída, sino para que pueda reflejar la gloria de su Hacedor, cuya imagen lleva. Por eso fuimos creados a la imagen de Dios. Ahora bien, por causa del pecado, cuando el pecado entró al mundo, hermanos, el corazón humano ahora, por naturaleza, es obstinadamente opuesto a esta manera de ser.
El hombre por causa del pecado ya no vive para glorificar a Dios. El hombre ahora tiende más bien a amarse a sí mismo, glorificarse a sí mismo más que a Dios. De aquí entonces nace la controversia entre el hombre y su creador. Mientras Dios quiere que los hombres se preocupen solamente de la gloria que le deben, los hombres prefieren marchar por su propio camino y hacer lo que se les venga en gana, pues el corazón del hombre está inclinado por su naturaleza a poner por delante siempre sus propios intereses. Pero esta es la disposición del corazón natural. Siempre va a buscar primero sus propios intereses. Por esa razón, hermanos, la mortificación de esta tendencia, la mortificación de este espíritu de buscar siempre un interés propio en lo que se hace y pasar a la dedicación del servicio a la gloria de Dios, hermanos, es una evidencia de que un cambio radical en nuestra vida ha ocurrido. Y por eso el vivir ahora para la gloria de Dios se constituye en una gran evidencia. Aquel que no ha sufrido este cambio radical en su vida, en su corazón, entonces vivirá y seguirá actuando siempre para lograr sus propios intereses, sus propias metas, sin vivir dedicado a la gloria y a la honra de Dios. Por eso es una gran evidencia. La gloria que nosotros le damos a Dios no es otra cosa, hermanos, que exaltar su nombre en el mundo y engrandecer a Dios a los ojos de los demás. Como Pablo dice en Filipenses 1:20, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Lo que Pablo buscaba era magnificar a Cristo, engrandecer a Cristo. Así ha de ser el pensamiento de todo verdadero creyente. Claro, hermanos, que esto va a exigir de nosotros una dedicación completa. Todas nuestras actividades, todo pensamiento, deseo y decisión han de hacerse ahora para el servicio de esta noble causa, la honra y la gloria de Dios. Y el mandato, hermanos, está bien claro en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, un texto que quizás conocemos. Ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo ¿para qué, hermano? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Es verdad que no podemos añadir nada a la gloria de Dios, pero aunque no podemos añadirle, sí se nos manda a exaltarla. Nosotros no podemos elevar más a Dios de lo que ya está en el cielo, pero sí podemos hacer de Dios, sí podemos hacerlo en la estima de otros en la tierra. Dios ha adoptado a los santos en su familia y nos ha hecho un sacerdocio santo, una nación santa, un real sacerdocio. ¿Para qué? Para que expresemos la alabanza de aquel que nos ha llamado. Como dice Primera de Pedro 2:9, en otras palabras, para exaltar la gloria de Dios, hermanos. Para eso Dios nos ha llamado y ese debe ser el propósito principal de la vida de un verdadero creyente que ha pasado de la muerte, de las tinieblas, al reino de la luz. Ahora una pregunta, hermanos, aquí es: ¿cómo glorificamos a Dios? Es una buena pregunta que será muy útil responderla, porque a partir de ella vamos a evaluar si, a la luz de las Escrituras, si nuestra vida realmente gira en torno a la gloria de Dios o si nuestra vida gira en torno a nuestra propia gloria. Y aunque podemos decir muchas cosas de cómo glorificar a Dios, en esta clase solo voy a mencionar algunas, por causa de tiempo y porque seguramente en próximas clases
vamos a ver otras cosas que hacemos para la gloria de Dios, pues todo, hermano, debe ir impregnado por la gloria de Dios. Porque, por ejemplo, cuando nos arrepentimos, le estamos dando la gloria a Dios. Cuando somos humildes, le damos la gloria a Dios. Cuando nos anegamos, le damos la gloria a Dios. Cuando tenemos fe en Jesucristo, le damos la gloria a Dios. Como dice Pablo en Romanos, que Abraham le creyó a Dios y le glorificó. Así que la fe en Jesucristo también es para la gloria de Dios. Así que, hermanos, todo debe estar impregnado con este propósito fundamental, y Dios todo lo ha diseñado para que Él y solo Él reciba toda la gloria. Thomas Watson textualmente, leo, dice: glorificar a Dios es ponerlo en el lugar supremo en nuestros pensamientos y profesarle una venerable estima. Como dice el Salmo 92:8, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. O el Salmo 97:9, eres muy exaltado sobre todos los dioses. En Dios está todo lo que puede producir al mismo tiempo admiración y deleite. Es albergar pensamientos llenos de admiración hacia Él, estimar a Dios como lo más excelente y buscar diamantes solamente en esa roca, dice Watson. Así que, hermano, glorificar a Dios es buscar únicamente su gloria. Es decir, Dios debe ser el fin último de todas nuestras acciones. Como Cristo dijo en Juan 17:18, el cual vuelvo a leer: el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. El verdadero creyente busca la gloria de Dios, únicamente su gloria. Y Juan 8:50 dice: por eso Cristo, yo no busco mi gloria. El hipócrita tiene un ojo desviado porque busca más su propia gloria que la de Dios. Nuestro Salvador descubre a los tales y hace una advertencia contra ellos cuando dan limosna en Mateo capítulo 6:2, y dice que no hagan sonar trompetas delante de ellos. Y alguien preguntaría: ¿qué es esto de sonar trompeta delante de ellos? La respuesta es: para que vean que dan limosna a los pobres. De manera que no daban limosna, sino que lo que estos hombres estaban haciendo realmente era promoverse a sí mismos. Cuando daban limosna y hacían que todos vieran, no estaban dando limosna, estaban promoviéndose a sí mismos, estaban buscando el honor y el aplauso a fin de recibir gloria de los hombres. Dice este autor que el viento que los impulsaba, que impulsaba las velas de su caridad, era el aliento de los hombres. Y por eso Jesús dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. El hipócrita puede preparar su factura y escribir en ella: pagada por entero. Crisóstomo se refiere a la vanagloria como una de las redes más eficaces del diablo para atrapar a los hombres. Y Cipriano dice al respecto: a aquellos que Satanás no puede vencer mediante la intemperencia, los derrota utilizando el orgullo y la vanagloria. Tengamos cuidado con la adoración propia y busquemos únicamente la gloria de Dios. Es necesario aquí, hermanos, que nos preguntemos: hermanos, ¿anteponemos la gloria de Dios a cualquier otra cosa? Quien busca la gloria de Dios, que es un verdadero creyente, antepone la gloria de Dios a cualquier otra cosa. Antepone reputación, antepone posesiones y relaciones, hermanos. Cuando la gloria de Dios compite con estas cosas, con reputación, posesiones, relaciones, para dar un ejemplo, el verdadero creyente le da el primer lugar a la gloria de Dios. Así que si las relaciones o las posesiones o la reputación
obstaculizan darle la gloria a Dios o nuestro camino al cielo, el verdadero creyente salta por encima de ellos o incluso estará dispuesto a aullarlas y pisotearlas. Otra pregunta que debemos hacer, hermanos, es: ¿estamos satisfechos con que la voluntad de Dios se cumpla, aunque ello pueda frustrar la nuestra? Esto puede ser una evidencia de que nuestro objetivo es la gloria de Dios. Con esta pregunta lo que se quiere indicar es que el creyente verdadero dice: Señor, acepto ser un perdedor siempre que tú ganes. Estoy dispuesto a tener menos salud si puedo conseguir más gracia y tú más gloria. Ya sea alimento o amarga medicina lo que me des, quiero, Señor, aquello que te glorifique más. Eso es el verdadero creyente. Por eso nuestro bendito Salvador dijo en Mateo 26:39, no sea como yo quiero, sino como tu voluntad lo ha determinado. Y si Dios iba a tener más gloria con su sufrimiento, Jesús estaba dispuesto a sufrir más, hermanos. Como dice en Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Así que, hermano, ¿estás satisfecho con que la voluntad de Dios se cumpla, aunque aquello pueda frustrar tu voluntad y tus deseos? Esto es una pregunta que puede decirnos dónde nos estamos enfocando, hermanos. Otra pregunta: si realmente buscamos la gloria de Dios, ¿estamos satisfechos con que otros nos superen en dones y en estima para que la gloria del Señor crezca? ¿O te llenas fácilmente de envidia o de orgullo porque otros, e incluso en la iglesia, sobresalen en habilidad, en dones o en estima que tú? Hermano, el hombre que tiene a Dios en su corazón y que tiene la mirada puesta en que Él sea glorificado, desea la exaltación de Cristo. Y si esto sucede, se regocijará quien quiera que sea el instrumento utilizado. Por eso Pablo en Filipenses 1:15-18 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. No obstante, de todas maneras, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquella compañía de personas predicaba a Cristo por envidia. Envidiaban a Pablo y predicaban para poder eclipsarle en cuanto a dones y arrastrar consigo a algunos de los oyentes de los apóstoles. Predicaban para su propia gloria. Bien, dice Pablo, Cristo está siendo predicado y Dios será quien se lleve la gloria. Por tanto, dice Pablo, me regocijo. Como alguien dice, apáguese mi vela si con ello ha de brillar el sol de justicia. Y por eso entendemos cuando Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe. No importa si aún mis discípulos se van con Jesús, si Él está siendo glorificado, que yo mengüe. Eso es alguien que está centrado en la gloria de Dios. Hermanos, entonces, ¿cómo glorificar a Dios? Cuando buscamos su gloria. Y estas preguntas pueden ayudarnos a ver dónde está nuestra búsqueda. También, hermanos, glorificamos a Dios cuando estamos satisfechos en el estado en que nos ha colocado la providencia. Damos a Dios la gloria que merece su sabiduría cuando nos mostramos satisfechos con la porción que Él nos ha asignado. Así glorificaba Pablo a Dios. El Señor le había puesto en la mayor diversidad de situaciones que un hombre pudiese experimentar. En 2 Corintios 11 nos hace una lista. Había estado en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. Había sido azotado, etcétera, etcétera. Sin embargo, el apóstol había aprendido a contentarse, cualquiera que fuera su situación. Si estaba en cárcel, si estaba en abundancia, si estaba en escasez, si estaba naufragando, donde estuviera y donde la providencia le llevase,
Pablo podía navegar en la tormenta o estar en la calma. Cualquiera cosa que Dios quisiera para su vida, Pablo sabía vivir en abundancia y también sabía padecer necesidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo vivía para la gloria de Dios. Y por eso dice en Filipenses 4, 12, 13, cualquiera que sea mi situación, sé vivir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Un buen cristiano siempre razonará de este modo. O bueno, la mayoría de veces. Es Dios quien me ha puesto en esta situación. Me habría podido elevar más si Él hubiera querido, pero tal vez eso habría sido un lazo para mí. Lo ha hecho así en su amor y sabiduría, por tanto, me contentaré con mi situación. Ciertamente, esto glorifica mucho más a Dios, mucho a Dios. Él se considera muy honrado por un cristiano así. He aquí uno conforme a mi corazón, dice Dios. Haga lo que haga con él, no oigo murmuración alguna de su parte, porque siempre está satisfecho. Esto demuestra abundancia de gracia. Cuando la gracia nos corona, cuando la gracia nos corona, no es difícil contentarse. Pero cuando la gracia se enfrenta a adversidades, entonces el estar satisfecho constituye algo verdaderamente glorioso. Así que no hay que maravillarse de que alguien esté contento cuando se encuentra en el cielo o en la dicha. Pero el estar satisfecho hallándose bajo la cruz es algo que solo caracteriza al cristiano. Cuando la gente está feliz porque tiene lo que desea o porque le salen con creces los deseos de su corazón, está bien. Pero cuando todo no parece salirse como se lo indica su corazón, entonces sufre tristeza y angustia. El verdadero creyente, al contentarse en la providencia de Dios, aún bajo la cruz, se encuentra satisfecho porque Cristo lo es todo y Él está apuntando a ese objetivo. Este hombre debe necesariamente glorificar a Dios porque demuestra a todo el mundo que, aunque cuente con poca comida en su despensa, sin embargo, tiene suficiente en Dios como para sentirse satisfecho. Dice como David en el Salmo 16, 5 y 6, Jehová es la porción de mi herencia. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. No importa dónde caigan, hermanos. Si Dios es nuestra porción, siempre será un deleite. También, hermanos, glorificamos a Dios no solo cuando buscamos su gloria, cuando estamos contentos en la providencia que Él nos pone, sino que también, hermanos, glorificamos a Dios siendo fructíferos. Juan capítulo 15, verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así como la esterilidad deshonra a Dios, el que llevemos fruto le da la honra. Filipenses 1:11 dice, llenos de fruto de justicia para gloria y alabanza de Dios. Nosotros los creyentes no debemos ser como la higuera del Evangelio, que no tenía más que hojas, sino que debemos ser, dice este autor, como el limonero lunero, que está continuamente madurando, floreciendo y nunca sin fruto. No es, hermanos, el profesar ser cristiano lo que glorifica a Dios, sino el que llevemos mucho fruto. Dios espera recibir gloria de nosotros de esta manera. Los árboles del bosque pueden ser improductivos, pero los del huerto llevan fruto. Debemos producir los frutos del amor y las buenas obras, como dice nuestro Jesús en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, la fe santifica nuestras obras y las obras dan testimonio de nuestra fe. El estar haciendo el bien a otros, siendo ojos para los ciegos, pies para los cojos,
glorifica grandemente a Dios. Así es como Cristo glorificó a su Padre, haciendo sus obras. Siendo fructíferos, somos hermosos a los ojos de Dios y debemos llevar mucho fruto, porque esto glorifica al Señor, la abundancia de frutos. Que llevéis mucho fruto es la voluntad del Padre. En Cantares 7:7 se nos habla de los pechos de la esposa y se compara con racimos de uva para indicar precisamente la fertilidad que ésta tenía. Esto, hermanos, glorifica a Dios. De ahí, hermanos, que quien glorifica a Dios ha de buscar servirle. ¿Tienes satisfacción en servir a Dios? ¿Es tu satisfacción servir a Dios? Puedes estar tranquilo, hermanos, en tu iglesia, puedes estar tranquilo en tu hogar, sin servir a los demás, sin promover la gloria de Dios. El verdadero creyente no puede estar tranquilo si no está sirviendo o poniendo su vida al servicio del Señor. Es una criatura que sirve a su Creador. Así, hermanos, el servir a Dios no es para el verdadero creyente ninguna molestia, sino un deleite. Por eso cumple alegremente, poniendo en ello más afecto e interés que en cualquier otra cosa. ¿En qué ponemos más afecto? ¿En qué ponemos más interés? Es, hermanos, impresionante que algunos hombres ponen más interés en sus negocios, más estima que a los trabajos de la iglesia. El creyente gusta de agradar y glorificar a su Redentor y de hacer bien a sus semejantes. El Señor dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Y el discípulo ha de ser como su maestro, aunque no lo realicemos, claro, con la misma obediencia. Ningún otro quehacer ha de proporcionarnos mayor placer y satisfacción que servirle a Dios. Hermanos, ya sea que seamos predicadores o con otro cargo de responsabilidad en la iglesia o un creyente fiel, ya seamos un magistrado o un ciudadano común, un rico, un pobre, un abogado, un médico, un campesino, un comerciante, seamos un mecánico u obrero, amo, sirviente, si se es cristiano, siempre pondrá el máximo interés en agradar a Dios, y en servirle. Sus pensamientos estarán dirigidos al servicio de Dios. Esto no quiere decir, esto cabe aclarar, que siempre vamos a estar pensando en ello, porque tal cosa sabemos que es imposible. Pero será semejante a una persona que está viajando, pensando en su destino y sus deleites, aunque no puede dejar de pensar también en otras cosas. Vamos en un bus o en un tren y vamos pensando a dónde vamos a llegar. Pero mientras llegamos, claro, podemos contemplar el paisaje a nuestro alrededor. Así también la vida entera del cristiano está dirigida hacia Dios. Y aunque dedique algunas de sus actividades a conseguir su propio bienestar temporal, eso es bíblico, es consciente del designio que Dios ha trazado para su vida. Procura hacer la obra de su Señor de la mejor manera posible y todo su tiempo está consagrado a Dios, aunque quizá deba emplear también en los quehaceres de la vida cotidiana una buena parte de ese tiempo. Lo cierto es, hermanos, que ningún hijo de Dios puede ser un haragán o alguien que pierde el tiempo en constantes actividades inútiles y en entretenimientos vanos. Quien vive cómodamente, sin hacer nada provechoso, malgastando su corta y única vida, de la cual habrá de dar cuenta a Dios, debe revisar si vive para la gloria de Dios. Y puedo decir que tal persona es posible que solo tenga cristiano el nombre.
Un verdadero cristiano no gasta su vida en placeres, yendo a fiestas, bailes, espectáculos de mal gusto o de moralidad dudosa, ni leyendo cierta clase de libros que no aprovechan para nada, o perdiendo su tiempo viendo y escuchando ciertos programas de televisión y radio. Ahora, no se trata solamente la vida cristiana de abstenerse de tales cosas, pero el auténtico cristiano se preocupa por el progreso, por su progreso espiritual, así como por el de su familia y el de sus hermanos en la fe. Las obras de su iglesia, así como la ignorancia, la inmoralidad, el vicio, la necesidad y el sufrimiento de sus semejantes, le impedirán quedarse sin hacer nada. El esfuerzo por ayudar a los necesitados puede incluso llevarse algo de su tiempo, pero lo haría con gusto por la gloria de Dios. Así que los discípulos de Cristo deben consagrar a Dios su influencia y sus oraciones, no menos que su corazón, sus pensamientos, su tiempo y su dinero. Los asuntos del reino de Dios son el objeto de su máximo interés y por ellos trabajan y oran con entusiasmo y fervor. Sus vidas están dedicadas al Señor, quien los amó y se entregó a sí mismo por ellos. Se afanan por glorificar a Dios en sus almas y en sus cuerpos, porque le pertenecen a Cristo y son de Él. Una advertencia, hermanos. Satanás piensa que una persona puede servir a Dios por motivos egoístas. Y si lo piensa es porque verdaderamente así es. En Job 1:9 él dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Toda persona que posee la vida espiritual tiene también un sentido del deber completamente ajeno a sus intereses personales y egoístas. Pero si una persona cumple con su obligación, ya sea por el deseo de una recompensa, debo decir tristemente, como muchos ministros hoy aman más la fama del ministerio que a Dios mismo, y dicen estar sirviendo a Dios, pero realmente se sirven a sí mismos, porque aman más los ministerios que a Dios, por la posición y la fama que le dan. Pues están pensando únicamente en su propia comodidad. Así que se puede servir a Dios también buscando nuestra propia gloria. Así que tengamos cuidado. Cuando procuramos servir a Dios y darle toda la gloria, hermano, cualquiera que sean las consecuencias, si sea que no tengamos fama, ni dinero, ni honor, hermano, lo haremos, porque no estamos pensando en nosotros mismos, sino que estamos pensando en que Dios sea glorificado. Y por último, hermanos, y con esto quiero cerrar, porque se me fue el tiempo, o se está yendo el tiempo. Hermano, glorificamos a Dios con una vida santa. Quien no procura, hermano, santidad, no vive para la gloria de Dios. El verdadero creyente ama y procura la santidad. Una vida mala, sin santidad, deshonra a Dios. Recuerda lo que Primera de Pedro 2:9 dice: vosotros sois nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y por eso Pablo en Romanos 2:24 dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es decir, que una vida sin santidad no glorifica a Dios, sino que al contrario deshonra y hace que su nombre sea pisoteado y blasfemado, lo cual es un gran pecado. Epifanio dice que la relajación de algunos cristianos de su tiempo hacía que muchos de los paganos evitaran la compañía de ellos y no se sintieran atraídos a escuchar sus sermones. Glorificamos a Dios con nuestro comportamiento bíblico riguroso, dice Tomás Guaso. Aunque la principal obra de la religión se efectúa en el corazón, nuestra luz debe alumbrar para que otros puedan verla. La seguridad de un edificio, claro, está en los cimientos, pero la gloria del mismo se encuentra en el frontispicio. De igual manera, la belleza de la fe se manifiesta
en la vida de santidad del creyente. Y por ello quien vive para la gloria de Dios busca y sigue la santidad. Cuando los santos, a los que se les llama tesoros, tesoro en Malaquías 3:17, proyectan un hermoso brillo de santidad a los ojos del mundo, están andando como Cristo anduvo. Si viven como si hubieran visto al Señor con sus ojos físicos y estado con Él en la cima del monte, entonces adornan la religión y aportan ganancias de gloria a la corona celestial. Una reflexión final, hermanos. Quienes no responden al propósito de su creación, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Aquellos cuyo tiempo no es tiempo vívido, sino perdido. Personas que son como la madera de la vid, cuyas vidas en palabras de un santo consisten bien en pecado, bien en esterilidad, una carga inútil sobre la tierra. Un día Dios hará la misma pregunta que hizo el rey Asuero. ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo? ¿Qué honra? Dios preguntará, ¿qué honra se me ha hecho a mí? ¿Qué ganancias de gloria has traído a mi tesoro? No hay nadie entre nosotros a quien Dios no haya dado alguna capacidad para glorificarle. La salud que te ha otorgado, tus talentos, tus posesiones, los tiempos de bendición, todo ello son oportunidades que Él ha puesto en tu mano para que le glorifiques. Y puedes estar seguro de que te pedirá cuentas y querrás saber todo lo que has hecho con las bendiciones que te ha confiado y la gloria que le has dado. La parábola de los talentos, en la que se pide cuenta a los hombres que tenían 5 y 2 talentos respectivamente, enseña sin lugar a dudas que Dios te convocará a una estricta rendición de cuentas para saber cómo has comerciado con tus talentos y qué gloria le has dado. Qué triste resultará en el caso de aquellos que escondan sus talentos en un pañuelo y no reporten a Dios gloria alguna. Al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. No es suficiente que digas que no has deshonrado a Dios viviendo en pecado grosero. Eso lo has hecho bien. Pero ¿qué gloria le has dado? No basta con que el labrador no dañe la viña, ni rompa los árboles, ni destruya los setos. Si no trabaja en los viñedos, también pierde su paga. Del mismo modo, si tú no haces algo bueno allí donde estás, no glorificas a Dios, perderás tu paga, no alcanzarás la salvación. Oh, que piense en esto todo el que lleva una vida inútil. Cristo maldijo la higuera estéril. Así que, hermanos, una gran evidencia que señala si somos creyentes verdaderos o si nuestra fe es genuina y sincera, hermanos, es que vivimos para la gloria de Dios. Ese ha de ser nuestro interés fundamental en nuestra vida como creyentes. Pues vemos que es el primer interés de Dios, el primer interés de Cristo en la tierra, y ha de ser nuestro primer interés como creyentes. Así que esto es una gran evidencia. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, gracias por lo que hoy nos has enseñado. Oh Padre, cuán magnífica es tu gloria. Eres excelentísimo, Señor. Eres misericordioso, justo. Oh Padre, cuánta paciencia y benevolencia tienes para con nosotros. Oramos para que tu nombre sea magnificado por nuestras vidas. Que así como Cristo dio su vida por nosotros, que ahora, Señor, nosotros también podamos dar nuestra vida para tu gloria, Señor. Permite que así como dice el apóstol, sea que comamos o bebamos, todo, Señor, lo hagamos para la gloria de tu nombre. Permite, Padre, a la luz de lo que hoy hemos aprendido, examinar nuestros corazones de forma sincera y ver, Señor, si estamos viviendo para tu gloria o para la nuestra. Pues eso hace una gran diferencia en nuestra vida.
Ayúdanos en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.